Hola chicas, estos son algunos tips para escribir en el mundo de la academia. Empezamos con una frase de Michel Foucault. Más de uno como yo sin duda escriben para perder el rostro. No me pregunten quién soy ni me pidan que permanezca invariable. Es una moral del Estado civil la que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir. Construye el ejercicio de escribir como un ritual en el cual debes disponer un lugar para hacerlo, disponerte a ti misma y disponer tu tiempo. Dispone un lugar para escribir que representes como tuyo, que esté organizado para tu labor, que esté iluminado y que no tenga distracciones. Disponerte a ti mismo significa no hagas múltiples actividades, dúchate antes de escribir. Usa música que no te distraiga, que no cantes, que no bailes y toma algo caliente, ojalá que no sea café. Dispón tu tiempo, vas a necesitar varias horas de trabajo para escribir. Evacúa antes de sentarte a escribir todo ese trabajo urgente que tenga que ver con responder mails, responder mensajes, etc. Y libera por lo menos 3 horas de tu tiempo para escribir. Una vez hayas cumplido tus rituales para empezar a escribir, debes hacer un plan de acción. Organiza tu texto. Tienes que saber cuál es la idea que vas a desarrollar o la pregunta a responder. ¿Cuáles partes tiene tu texto? ¿Qué va a decir cada parte de ese texto? Organiza tus argumentos, es decir, ten a mano los textos que vas a usar como referencias o para citar. En lo posible, mantén un navegador de Internet abierto para consultas rápidas. Organiza tus metas. ¿Cuánto tiempo tienes para entregar el texto? ¿Cuál es el mínimo de cuartillas que te exigen? ¿Y cuál es la meta que vas a cumplir el día de hoy? Es decir, por ejemplo, voy a dejar la introducción terminada. Tener un plan de acción es fundamental para que no te hagas bolas y puedas administrar tu tiempo. Empieza a escribir. Vamos del título a los párrafos. Recuerda que el título abre el texto, por lo tanto, debe ser un título impactante. Cada escritora tiene sus propios rituales. Yo, por ejemplo, no empiezo un texto si no tengo su título más o menos claro. Esto me va a dar una idea de lo que quiero decir y lo que quiero proyectar. Recuerda siempre, puedes utilizar un título que sea una especie de abrebocas y un subtítulo que sea más explicativo. Si te falta algo de inspiración, búscala en la música que te gusta, en las imágenes, películas, series, donde sea, en cualquier lugar puedes encontrar un buen título. Y recuerda, una cosa es titular un libro, por ejemplo, Análisis feminista de la obra de Hegel, y otra cosa es decir, escupamos sobre Hegel. Ahora, ¿cómo escribo una frase? Hazlo de manera sencilla. Sigue el siguiente esquema. Primero el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. En este caso, el sujeto es la manzana. El verbo va a ser es y el complemento simplemente va a decir roja y se dará una explicación de por qué es roja. Hazlo sencillo, escribe todo en tiempo presente. Aquí recuerda una cosa, el castellano tiene conjugaciones verbales de tiempo, presente, futuro, etcétera, que son muy complejas. Tú eliges siempre lo sencillo, escribe en tiempo presente, así estés refiriendo eventos del pasado o del futuro. Ahora, ¿cómo escribo un párrafo? Un párrafo es la suma de varias frases, entonces sigue el mismo esquema y ve sumando. Por ejemplo, la manzana es roja porque ella tiene un valor simbólico. Punto. Sigue con tu siguiente frase. La manzana se puede asociar a la menstruación. Punto. Sigue con tu siguiente frase. ¿Cómo se expone lógicamente una idea en un párrafo? Recuerda siempre, tu texto también tiene la vocación de vender ideas, literalmente. Entonces, en el párrafo debes hacer una pequeña introducción a lo que vas a decir, debes exponer de forma concisa y asertiva la idea y por último debes dar una especie de conclusión sobre esa idea, bien sea redondeando la idea o bien sea cerrando la discusión.
Este mismo esquema, introducción, idea, conclusión, la vas a aplicar a los párrafos y al texto en general y a cada uno de los fragmentos del texto. En su guía escrita pueden observar un ejemplo de párrafo con su introducción, exposición de idea y conclusión. Entonces, ya tenemos una noción de cómo hacer un título explosivo, sugerente, seductor, un subtítulo explicativo, cómo escribir frases simples, coherentes, lógicas, cómo escribir párrafos con introducción, exposición de idea y conclusión, y ahora lo vamos a sumar todo. Tenemos una frase base. La manzana es roja porque ella tiene valor simbólico y le sumamos otra más. La manzana se puede asociar a la menstruación. Desde ahí empezamos a construir. Dale, como te muestro allí con letras rojas, una introducción a esa frase. Luego complejiza un poco las cosas usando conectores como en efecto, en ese sentido, por ejemplo, ciertamente. Más adelante te daré una lista de conectores. Ahora, maquilla un poco las cosas. A las textas hay que consentirlas. Usa tus fuentes, velas integrando en el medio o al final de tus frases. En este momento ya hemos concluido la parte de la introducción del párrafo. Entramos a la parte de exposición de la idea a desarrollar. Sigue desarrollando entonces tu idea y expon los argumentos que te parecen más necesarios o fundamentales. Por último, cierra el párrafo, como te dije, con una especie de conclusión o apertura que te permita conectar con el siguiente párrafo. Ya tienes un párrafo hecho. Ahora trata de lograr 10 líneas en ese párrafo, que es la medida ideal cuando escribes un ensayo. Entonces intenta meterle más carnita o desarrolla un poco más ciertas ideas o reitera algo pero de manera sutil. Recuerda, los textos en castellano no son textos reiterativos. Explicas una idea y con eso debería ser suficiente. Si necesitas retomar la idea es para darle más matices a la misma. Bien, ya tenemos un párrafo. Ahora, ¿cómo vamos del párrafo al texto? De nuevo, según la sección en la que te encuentres de tu ensayo, debes ubicar tus ideas a desarrollar. Entonces, si estás, por ejemplo, en la introducción, debes preguntarte qué debo decir en la introducción de mi ensayo. Debes primero anunciar tu tema y decir por qué es relevante escribir, reflexionar, analizar ese tema, esa idea o esa pregunta a responder. En esto te puedes llevar un párrafo. Luego debes exponer tu idea o pregunta a desarrollar. No desarrolles aquí tu idea, solo expon lo que vas justamente a exponer. Luego, en esto te puedes gastar 1 o 2 párrafos. Y por último, anuncia cómo se va a organizar el texto. En un párrafo debes escribir, y esto es muy aconsejable hacerlo, en la primera sección del ensayo voy a hablar de esto, en la segunda de lo otro, en la tercera de lo otro y en el cuarto fragmento voy a dar mis conclusiones o yo prefiero decir abrir los debates o sentar ideas para los debates, porque concluir a veces es bien cañón y bastante positivista. Ahora bien, si se trata de otro segmento, del ensayo, debes diseccionar tu idea que vas a desarrollar en ese segmento en pequeñas partes para organizar justamente cómo lo vas a exponer. Recuerda que cada segmento es un subtítulo del ensayo. Por ejemplo, mi idea a desarrollar es que la manzana roja significa algo importante en el cuento de la Blancanieves. Entonces, lo primero que debo hacer es situar la discusión en un horizonte de sentido. Es decir, ¿quién ha dicho algo sobre la manzana roja y cómo se ha estudiado esto? Si tengo suficiente información, lo que debo hacer es describir el contenido de las fuentes. Este puede ser un primer subtítulo. Segundo,
Debo argumentar teóricamente lo que quiero comprobar, es decir, la función simbólica de la manzana en la narración. Este puede ser otro subtítulo. Y tercero, quiero demostrar teóricamente, usando el cuento, todas las ideas que he propuesto con anterioridad. Este también puede ser un subtítulo en el ensayo. Recuerda que al ser un ensayo, debes precisar todo este tipo de cosas para que tenga validez en el mundo de la academia, que no deja de ser androcéntrica, falocéntrica, machista y colonial. Por último, en tu ensayo tendrás las conclusiones. Ojo, las conclusiones son básicamente para que expreses aquellas ideas que quieres que la lectora recuerde. Esto es estratégico y es fundamental. Organizar de esta manera tus ideas te permite proyectar lo que vas a decir en el texto, la manera como lo vas a decir, las fuentes que vas a utilizar y tener un índice tentativo también como una manera de guía. En este caso, el índice sería el que ven en su guía. Hagamos un balance hasta el momento. Ya tenemos título, cómo escribir frases, cómo escribir párrafos y cómo hacer que los párrafos sean coherentes. Ya tienes un párrafo entonces y ya tienes organizado tu texto. Ahora, ¿cómo sumar párrafo con párrafo? Esto es lo que llamamos cohesión y coherencia. Recuerda, lo mejor para desarrollar un párrafo es anunciar tu idea, una parte introductoria, desarrollar tu idea y por último concluir esa idea. ¿Cómo lo unimos con el siguiente párrafo? Miremos un ejemplo. Imagina que estamos en la primera parte del ensayo sobre los debates feministas sobre la manzana roja. Abre esa parte con un párrafo donde digas, por ejemplo, que has encontrado muy pocos debates al respecto. Luego tienes que unir diciendo, esos debates están ubicados en cuáles disciplinas, están hechos por cuáles personas. Esto te puede implicar uno o dos párrafos. Luego un tercer párrafo o dos párrafos más donde describas esos debates y por último en un párrafo puedes decir qué es lo que le falta a esos debates y qué es lo que tú vas a aportar. Si te das cuenta, estamos proyectando el primer fragmento de tu ensayo, es decir, lo que vas a desarrollar en el primer subtítulo, por medio de 2, 4, 5, 6 párrafos, lo que quiere decir que si escribes párrafos más o menos de 10 líneas a espacio doble, como debes escribir los ensayos, escríbelo a espacio doble, vas a tener ya 5 cuartillas. Si necesitas 15 cuartillas, necesitas 3 fragmentos más. Como les he dicho en otras ocasiones, un texto académico publicable, sea artículo o capítulo del libro, va de 15 cuartillas a 25 cuartillas máximo, incluyendo la bibliografía. Para contextos académicos de nivel de maestría, un ensayo va más o menos entre 8 y 10 páginas, incluyendo o no bibliografía, y para el nivel de doctorado de 15 páginas a 20, más o menos, incluyendo bibliografía. Exigir más que eso es una tarea imposible. Veamos otro ejemplo. Estamos en el segundo subtítulo del ensayo, manzana, menstruación y roles de género. Entonces, en el primer párrafo o en los dos primeros párrafos, debo exponer la manzana como función narrativa. Allí me sigo guiando por el esquema introducción, desarrollo de idea y conclusión. La introducción sería, la manzana cumple un papel en la narración, no es accesoria. El desarrollo de la idea, la manzana significa algo. La conclusión, la manzana es importante porque significa eso. Luego hablaría de la menstruación en el mismo sentido, con una introducción, desarrollo y conclusión. Y luego de los roles de género. Están escuchando a mi princesa Chihuahua Daisy y a mi marido Statman jugando. Esto también nos llevaría más o menos unas 5 o 7 cuartillas si es que tenemos párrafos a doble espacio de 10 líneas, lo que quiere decir que ya tienes un ensayo entregable.
Ahora bien, otras ayuditas que podemos o a las que podemos recurrir cuando estamos escribiendo. Recuerda, un párrafo debe tener alrededor de 10 líneas, no mucho más porque son párrafos muy grandes y te metes en problemas, pero además son difíciles de leer. Toma solo una idea para tu ensayo, una, y desde ahí desarrollas, lo que implica que vas a diseccionar tu primera idea en ideas más pequeñas o subideas. Esto te va a dar una orientación sobre hacia dónde ir y cómo. Recuerda siempre, escribe en tiempo presente, a menos que sea muy necesario usar el pasado o el futuro. En ese sentido, todo párrafo debe estar en el mismo tiempo verbal en la medida de lo posible. No busques un lenguaje o gramática complicada, elige siempre lo más sencillo. Esto también, el criterio de sencillez, lo debes aplicar a los signos de puntuación que a veces nos generan algo de problema. El uso de la coma, por ejemplo, se tipifica en 9 casos o más. Tú no, olvídate de todo eso y trata de seguir estos casos que te pongo acá. También siéntete intuitiva y utiliza la coma de esa manera. Por ejemplo, cuando creas que algo va en paréntesis, eso podría ir entre 2 comas. Ojo, de todas formas, la coma no sirve, no funciona para poner un lugar donde puedes respirar en el texto. No, sigue estas normas que te pongo acá. Lo mismo el uso del punto y coma, simplifícalos, úsalo en casos muy específicos, al igual que el uso del punto o del punto aparte. También puedes usar lo que se llaman marcadores para conectar ideas e indicar cosas como, por ejemplo, causa, consecuencia, condición, finalidad, oposición o explicación. Estos marcadores, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, también nos van a permitir conectar párrafos. No dudes en utilizarlos cuando los necesites. De hecho, también es una buena forma no solo de exponer claramente tus ideas, sino de llenar algo de espacio entre los párrafos y las mismas frases. Aquí vas a ver algunos que se repiten con los anteriores, pero que son los más indicados para conectar párrafos. En el primer bloque vas a ver los que se utilizan sobre todo para conectar un párrafo con otro cuando van desarrollando la misma idea. En los otros dos vas a ver diferentes posibilidades. Como te digo, no dudes en utilizarlo. Esto le da coherencia a tus escritos. Por último, ¿necesitas llenar espacio? Bueno, pues cita. Citar es fundamental y en el caso de las mujeres es un acto político. Usa epígrafes, que son estas frases pequeñitas que van al inicio de los textos o después de los subtítulos. Y recuerda, siempre escribe tu texto a doble espacio. Piensa, por ejemplo, que estos textos van a ser leídos en pantalla. Y leer a doble espacio en pantalla es mucho más favorable y menos cansado que leer con otro tipo de espacio un texto. Usa pies de página para explicar ideas o argumentos que no necesariamente van a impactar los tuyos. Recuerda siempre que lo que no sepas, te lo inventas, como me dijo hace mucho tiempo una profesora a la que quiero mucho. Defiende el reino de fantasía. Por último, aprende las reglas básicas para escribir en la academia y luego rómpelas, que nos dejen en paz cuando se trata de escribir. Por cierto, escribir en la academia también es pelear. Pero, ¿pensaste que esto sería una pelea callejera? ¿Creíste que sería una pelea callejera? Yo te apuesto que lo es.